el último que vimos fue el share sort, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos a ver el merge sort. O algoritmo de mezcla. Ya, para comprender el merge sort, a ver, traten de entender, ir con calma y entender la lógica. El algoritmo de merge sort se basa en un algoritmo que se llama el algoritmo de mezcla. ¿En qué consiste el algoritmo de mezcla? Consiste en que si yo tengo dos conjuntos ordenados, puedo obtener un tercero que sea la unión de ambos, la mezcla de ambos también ordenados sin tener que ordenarlo. Ese es el principio. Entonces, yo puedo juntarlo estos dos, mezclarlo estos dos, unirlo estos dos, como quieran llamarle, y obtener un tercer conjunto que también esté ordenado sin tener que ordenar, dado que estos dos ya están ordenados. Entonces, obvio, la lógica es simple. Bueno, así que ahí el resultado. Pero ¿cómo hacemos para obtener ese resultado sin tener que ordenarlo? Sencillo, el algoritmo es simple. Ese se llama el algoritmo de mezcla. ¿Me están siguiendo? Señores. Sí, ingeniero. Entonces el algoritmo pone un índice en ambos lados. Va recorriendo simultáneamente a ambos. Dice, este es menor que este, el elemento en el vector X, llamémosle, y este es el vector Y. El elemento de la posición Y de X es menor que el elemento de la posición J de Y, si quieren, sí. Entonces paso el 1 al vector que se va a este y avanzo en el de acá. Y otra vez, el elemento en esta posición es menor que este, sí. Entonces paso el 2 y avanzo acá. El elemento en la posición 3 del vector X es menor que el elemento acá en la posición 1, sí. Entonces paso el de acá y avanzo acá. Este elemento es menor que este, no. Entonces paso este y avanzo acá. Este es menor, sí. Entonces paso este y avanzo acá. Este es menor, sí. Entonces paso este y avanzo acá. Este es menor que este, no. Entonces paso este y avanzo acá. Este es menor, sí. Entonces paso ese 9 y avanzo. Y como este termina, ya terminó, termina. Entonces continúo con el que no se acabó, que puede ser este o este, cualquiera de los dos. El que no se acabe, con el que no se acabe, porque uno de los dos se va a acabar. No se pueden acabar los dos al mismo tiempo. Uno va a acabar si el otro. Entonces con el otro se continúa directamente ya pasando los elementos, sin hacer ninguna pregunta. Obvio, paso el 10, luego avanzo, paso el 15 y termina. ¿Se entiende la idea o no? Ingeniero, ¿tienen que estar los dos ordenados? Sí, tienen que estar los dos ordenados. Entonces, como verán, si los dos están ordenados, puedo juntarlo ambos y obtener un tercero también ordenado sin necesidad de ordenar. Eso se llama mezcla, ¿no? El algoritmo. Entonces, si yo tomo dos conjuntos ordenados
y los 1 puedo obtener un tercero también ordenado sin necesidad de ordenarlo. Como verán, ¿cuánto es el tiempo que tarda hacerse? N nada más, en un tiempo N, solo un recorrido simple. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? ¿Entendieron la idea? Señores. Sí, ingeniero, se entiende. A ver, ya, esto se lo mostré así para que se vea más fácil con dos vectores, pero obvio para lo que lo vamos a utilizar lo vamos a hacer en el mismo vector. Entonces la lógica es, en términos generales, es que si yo tengo un vector y otra vez utiliza la idea de divide y vencerá, vamos a suponer que yo tengo dos mitades del vector que ya están ordenadas. Vamos a suponer que yo tengo así dos mitades que ya están ordenadas. Entonces la idea es utilizar el algoritmo para esas dos mitades, porque el verso ya está ordenado este pedazo, ya está también este pedazo ordenado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mezclarlo estos dos para obtener un vector totalmente ordenado. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo? El algoritmo, ¿qué va a recibir? El inicio y el final de del primer pedazo, luego el inicio y el final del segundo pedazo. ¿Se entiende? Pero como el final del este y el inicio del otro solo lo separan un elemento, entonces en general este algoritmo recibe tres parámetros. El inicio, la mitad y el final. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar el pedazo este que está dado por ¿qué? Por I y ¿qué? Por I. ¿Me entiendes? El primer pedazo, este pedazo está definido por I y M, le vamos a llamar. ¿Está de acuerdo? Y el segundo pedazo está definido por M más 1. ya M más 1, coma El F. final. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a mezclar este pedazo con este pedazo para obtener un vector completo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recibe, obvio, este es el vector, los elementos, este es el objeto vector, el algoritmo que recibe tres valores, va a mezclar esto, porque no lo puede hacer sobre el mismo vector, entonces lo hace sobre un vector auxiliar, ahí los mezcla, obtiene ya el vector completamente ordenado, y luego, obvio, actualiza el vector original con estos valores, pero ya ordenados, ¿no? Entonces, a ver, intentemos hacer, ya les expliqué cuál es la lógica, a ver, intenten armar el algoritmo de mezcla. Entonces, mi algoritmo de mezcla, obvio, es un procedimiento que va a recibir tres parámetros que definen dos pedazos. Lo que va a hacer es mezclar esos dos pedazos para obtener un vector completamente ordenado, asumiendo que cada pedazo ya está por su cuenta ordenado. ¿Se entiende la idea o no? Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. La mitad el valor lo vamos a entregar nosotros o lo tenemos que dividir el vector o tenemos que hallar la mitad, No, digamos. el algoritmo de mezcla no importa cómo lo dividió. Vos ya directamente el algoritmo recibe el inicio, la mitad y el final. ¿Cómo lo obtuviste? Ya es problema otro, más arriba. El algoritmo de mezcla no le importa cómo obtuviste estos valores, solo recibe y él lo hace. Pero obvio, se supone que I es el inicio, M es la mitad y F es el final, ¿no? Del pedazo que quieres ordenar. ¿Se entiende? El algoritmo no calcula esos valores, ya los recibe. A eso me refiero. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya a ver, intenten armar, a ver, les doy unos minutos para ir armando la idea y luego me van pasando y hacemos lo mismo, ¿no? Tratamos de explicarle y luego tratamos de hacerlo para que al final
implementemos esa lógica, ¿no? A ver. En general esa sería la definición, ¿no? Como método. Esos serían los parámetros que va a recibir, ¿no? Y obvio lo que tienen que hacer ya es lo que tienen que ir determinando en función de lo que le expliqué, ¿no? Hola, hola, ¿cómo le fue? A ver, se supone que aquí tengo que recorrer con una variable este pedazo de acá, ¿no ves? Y con otra este pedazo. Es como si fuera el vector Y y el vector X. Imagínense que esto es Y y que esto es X. Obvio acá. Si voy a utilizar acá, digamos, para recorrer este pedazo, desde 1 hasta M, ¿no ves? Y el otro desde M más 1 hasta F, vamos a suponer que voy a utilizar la variable K para hacer ese recorrido, digamos, ¿no? En un sentido. K, ¿en cuánto debía comenzar? Si K es para este, ¿en qué debía comenzar K? Señores. En 1. No, no. Aquí en función de los parámetros. Porque esto ahorita puede ser que pero puede ser que sea otro pedazo del vector y no necesariamente comience en 1. ¿En qué debía comenzar? En I. En I. Con esa variable, entonces K va a comenzar en I y va a ir hasta M. Vamos a suponer que voy a utilizar la variable L para recorrer el otro pedazo del vector. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿en qué comenzaría L? En M más 1. Ya, en M más 1. ¿Y hasta dónde tendría que ir? Hasta F. Entonces, aquí entramos en Y porque ambos al mismo tiempo tengo que ir recorriendo. Entonces, voy a ir mientras K, ¿cómo tendría que ser K? Mientras K, señores, Sea menor a L.
No, pues a ver, en serio, pues. Menor igual, ¿Qué? menor igual a M. Eso, menor o igual que M, porque va a llegar hasta M, ¿no? Y además, la otra condición que se tiene que cumplir es que L, ¿cómo tendría que ser L? ¿Cómo tendría que ser L? Menor igual a F. Menor o igual que F, ¿no? Entonces, mientras no se acabe ninguno de los dos, mientras los dos tengan elementos, entonces, ¿qué tengo que hacer mientras los dos no se acabe? Porque cuando uno de los dos se acabe, ya se acabó y debo continuar ya con el otro pedazo. Pero mientras los dos no se acaben, estoy diciendo, mientras tengan elemento alguno de los dos, digamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Señores, ¿qué tendría que hacer? Hay que compararlo. Ya vamos a ir comparándonos, ¿eh? Sí, ¿qué digo? Elemento sub K es menor que elemento sub L. ¿Lo ves? ¿Qué debería hacer si es menor? ¿Qué debería hacer? Ya pues, señores. ¿Qué debería hacer? Hablen, hablen. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Intercambiar? No, no estoy ordenando. Entonces, no se acuerdan el algoritmo qué es lo que hacía. Pasaba ese elemento al vector temporal y avanzaba en ese recorrido, ¿no? O en ese vector. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, le voy a llamar vector temporal, sub algo, debo llevar un índice también para él, le voy a llamar sub t. Ahí tengo que colocar qué cosa. ¿Qué tendría que colocarle? ¿Qué tendría que colocar? El elemento L. No, pues, como K es el menor, el elemento en la posición K, ¿no? Y luego, ¿qué más tendría que hacer? ¿Qué más tendría que hacer? ¿Qué más tendría que hacer? Avanzar en K. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo, naranja? Señores, hablen. Ya pues. ¿Cómo es? Hablen, hablen. Entonces aquí le estoy pasando al vector temporal el elemento de la posición K y avanzo en K. Ahora, si no es menor, ¿qué tengo que hacer? Señores. Ahí se intercambia. ¿Cómo? No.
el vector temporal sería elementos L y se aumentaría en L. Sí, tengo que pasar, en este caso, digamos, tendría que pasar, ¿qué cosa? Al vector temporal, el elemento que tengo que pasar es el elemento sub L. Y obvio avanzo en L, pues, ¿no? Hasta que uno de los dos se acabe. Entonces voy pasando de uno o del otro, ¿no? Hasta que, obvio, ¿qué voy pasando? Voy pasando del menor, luego el otro menor, así, hasta que los acaben, ¿no? Obvio, como están ordenados, se va a acabar el primero que tenga el menor elemento, si es que están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? El último que se va a acabar va a ser el que tenga el mayor elemento. Entonces, aquí, ¿qué va a ir haciendo? Voy a declararlo por si acaso acá ese vector temporal, ¿no? Obvio, como el vector original es un vector de números reales, este también tiene que ser, obvio, un arreglo de números reales, ¿no? Ahora, ese t, ¿me entiendes? ¿No? Es el índice del vector este de acá, entonces ese t lo voy a comenzar en 1, va a comenzar, voy metiendo de uno por uno los elementos, y obvio, no importa si le coloco el elemento en la posición K o el elemento en la posición L, igualito t tiene que pasar al siguiente elemento, tengo que adicionarle el siguiente elemento, ¿no? Entonces, para que la próxima vez le ponga la siguiente posición, obvio que debía ocurrir. T igual a T más 1. Eso, t igual a t más 1. Y ya. Entonces, esto este y va a ir pasando del uno al otro, del uno al otro, pero va a ir pasándole de alguna manera, digamos, ¿no? Hasta que uno de los dos, de este y se va a salir cuando uno de los dos se acabe. No se pueden acabar los dos al mismo tiempo. Uno de los dos se va a acabar. ¿Está de acuerdo? Una vez sale este y, sale el y es porque uno de los dos se acabó, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer según la lógica? Tengo que terminar de pasarle al vector temporal los elementos del que no se acabó, ya sea del lado K o del lado L. Pero ¿cómo sé cuál le tengo que seguir pasando? Porque aquí debería seguir pasando los elementos del lado que no se acabó. ¿Cómo sé cuál es el que se acabó y cómo sé qué hago para continuar con el lado que no se acabó? ¿Qué tendría que hacer? Señores, señores, Poner un if para preguntar si K es menor a M. sí, podría preguntarme si K es menor que M, ¿me entiendes? Menor o igual que M, ese fue el que no se acabó y entonces debía continuar. Y además, o podría preguntar también si L es menor que F, ¿me entiendes? Porque no sé cuál es el que se acabó. Entonces, para no tener que hacer la pregunta y luego hacer el why, ¿me entiendes? En el mismo why ya está la pregunta. ¿No? Entonces, si yo aquí le pongo mientras K menor o igual que M, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, obvio, no va a entrar este y si K no es menor o igual que M, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si el que no se acabó fue K, va a entrar este y hoy va a seguir haciendo. ¿Se comprende o no? Sin necesidad de hacer el if, porque aquí está el if, si quiere. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Obvio, ir directamente ya, si este fue el que no se acabó, entonces voy directamente nomás pasándole ya al vector temporal solo los elementos en ese. Obvio, voy incrementando K, pero también ya saben que tengo que ir incrementando ¿qué cosa? T, ¿no? Entonces aquí, directamente, si el que no se acabó fue K, entonces aquí va a entrar. Pero si el que se acabó fue K, no va a entrar al while porque no va a cumplir con la condición. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Y hay que hacer lo Entonces, mismo. si no se acabó ese, y lo pongo acá, lo que quiero es que entiendan que no hay necesidad de hacer el if. Porque el if solo estaría en vano. ¿Entiendes? Da lo mismo.
¿Ya? Voy a ir un ratingo a... moviéndolo un poco. Entonces aquí lo que tengo que hacer es obvio. Si no entra este y, entonces obvio va a entrar al otro y. ¿Eh? No puede entrar, eso sí, nunca va a ocurrir que dentro a los dos. Porque si dentro a los dos es imposible, porque aquí tuvo que haberse salido porque uno de los dos se acabó. Así que aquí a uno de los dos va a entrar, pero nunca a los dos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, ingeniero? ¿Nos entendemos o no? Después habría que pasar el vector temporal a los elementos para cambiar el Sí, sí, valor. ahorita eso es lo que falta todavía. Lo que pasa es que estoy buscando cómo hacer la letra más chica para que me entre todo, pero no sé si tendrá esa opción esta cosa. Voy a ver en las configuraciones si tiene para especificarle el tipo de letra, porque ahí está solo el texto, pero no tiene para cambiarle el tamaño. Así que voy a ver si hay cómo cambiar acá en las configuraciones. Espérenme un ratito porque quiero que me entre todo, que no va a entrar ahí, para que se vea completo, ¿ya? Un ratito voy a dejar de compartir a ver si le pillo acá en las opciones de configuración. Ya, a ver, lo voy a continuar acá. No le pillé ahí para si tenía un tipo de letra más grande o no, digamos, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que faltaría ahí? Se supone que ya, como no pude con uno, puedo hacer el otro recorrido, digamos, ¿no? Entonces le paso el otro. Una vez le pasé uno u otro, ¿qué es lo que faltaría? Que alguien estaba preguntando. Obvio, todo lo he pasado al vector temporal, hay que pasarlo ahora al vector, a los elementos reales, porque todo lo tengo bien ordenadito, pero en el vector temporal. Entonces ahí podría ser un forcito, digamos, no voy a utilizar una variable que no haya utilizado para no confundirnos. Vamos a poner, a ver, una, no sé, a ver, una y. Obvio, como voy a recorrer todo el vector, entonces básicamente voy a ir desde I hasta T. ¿Cómo, perdón? Hasta T. No. En realidad, desde I hasta, porque ya no estoy refiriéndome a BT, al vector temporal que va desde 1 hasta T. Estoy refiriéndome a elementos. Y elementos va desde... Sería hasta final, entonces. hasta F, ¿me entiendo? Entonces, el vector, el inicio es I, la mitad es M y el final es F, ¿se entiende? Que no necesariamente es 1 y la dimensión, por si acaso. Entonces voy a comenzar en I hasta F. Entonces, ¿qué voy a hacer? A elementos
¿Qué diría? Elementos ¿qué? Elementos sub ¿qué? Y. Sub y a ese le voy a poner ¿qué cosa tendría que ponerla ahí? Vector temporal Y. No necesariamente Y, porque Y comienza en I hasta F y no necesariamente I va de 1 hasta F. La primera vez sí, pero no siempre, ¿se entiende? Tiene que ser otra, ¿está de acuerdo? Y obvio, como esa otra otra vez, solo la primera vez, perdón, acá. Solo la primera vez es verdad que I puede ser que comience en 1, digamos, ¿no? Y F valga la dimensión, pero no es así siempre. Por eso es que no puedo utilizar. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto y con esto ya terminaría. Entonces, ya pasamos todo del vector temporal al vector real, digamos, ¿no? Y ahí acabaría y ya teníamos todo ordenado. Entonces, ya hicimos la mezcla de dos pedazos del vector, ¿sí? Lo hemos mezclado, que están en teoría un pedazo ordenado y el otro no. Y perdón, los dos pedazos ordenados y obtener el vector totalmente ordenado. ¿Se entendió la lógica? Señores. Hola, hola, hablen, hablen. Hola, hablen. Señores, ¿entendieron o nada? Se entendió, ingeniero. Digamos que sí. Ya, bueno, ese es el algoritmo de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recorre ambos vectores y va pasando de uno o del otro al vector. Y finalmente, cuando uno de los dos se acaba, continúa con el que no se acabó y finalmente pasa del vector temporal al original de nuevo todos, pero ya, obvio, totalmente ordenado. Entonces, agarra dos pedazos del vector que están ordenados y los mezcla para obtener el todo también ordenado sin tenerse ordenado, porque es mucho más rápido que ordenar. Entonces, bajo esta lógica trabaja el Mersor. Este no es el Mersor, es solo el algoritmo de mezcla. Lo que hace el Mersor es, ahora ya es utilizar este algoritmo para ordenar. ¿Estamos? Utiliza el algoritmo de mezcla. A ver, les explico cuál es la lógica acá. A ver, ¿qué es lo que hace en general el Mersor? Porque estamos hablando del algoritmo de mezcla. Entonces, la lógica del Mersor, dice, es, a ver, primero en términos generales, dice, voy a dividir el vector en dos pedazos. ¿Sí? Obvio, tiene una media, el inicio, el final, una media. Dice, bueno, para ordenar este vector, dice, hay que ordenar este pedazo, luego hay que ordenar este otro pedazo, luego mezclarlo y ya lo tengo ordenado. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces dice, bueno, para ordenar este pedazo, porque la lógica es ordeno este pedazo, ordeno este otro pedazo y luego los mezclo y ya lo tengo ordenado. Pero cuando va con este pedazo, ahora le mandan este pedazo, hay que ordenar este pedazo, hace lo mismo. Tiene ese pedazo y dice, bueno, lo que tengo que hacer es dividir ese pedazo en dos partes. Ordenar este y luego mezclarlo para ya tenerlo ordenado. Entonces, otra vez este lo dividió en dos, ordenó este, lo mezcló, hizo lo mismo acá con este pedazo, lo dividió en dos, ordenó este, lo mezcló y ya. Y finalmente esas dos lo vuelve a mezclar y ya. ¿Entiendes? Si vamos a algo más largo, sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide en dos pedazos. Luego este en dos pedazos. Este a su vez en dos pedazos, en dos pedazos, en dos pedazos y en dos pedazos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ordena este y los mezcla. Ya tiene hace lo mismo que ordena este, los mezcla. Luego eso también lo vuelve a mezclar. Ordena este, los mezcla. Ordena este, los mezcla. Esto también lo mezcla y finalmente estos dos pedazos lo mezcla y ya lo tiene todo ordenado. ¿Se entiende la idea? Señores,
Señores. Hola, hola. ¿Siguen ahí? ¿Se entiende o nada? Guido. ¿Cómo es, Guido? ¿Entendés o nada? ¿Se entiende, ingeniero? Caterine. Caterine. Caterine, sigue ahí. Ahí F sería la suma de ambas dimensiones. Perdón, a ver de nuevo. F No sería te... la suma de ambas dimensiones. No, si es el mismo vector. El vector tiene una dimensión de 1 hasta n, ¿no? Es lógico solamente el hecho de decir dividir, ¿no? Entonces simplemente es como si lo pedazara el vector en dos pedazos, ordena un pedazo, ordena el otro pedazo y luego lo mezcla, ¿no? Pero lo que pasa es que para ordenar este pedazo hace lo mismo. Eso se llama recursión, digamos, ¿no? Hace lo mismo que dijo que se tenía que hacer para ordenar el todo, hace con dos pedazos. Lo divide entre dos, ordena un pedazo, ordena otro pedazo, lo mezcla y ya lo tiene ordenado, ¿sí? Entonces, eso se llama un concepto recursivo, una definición recursiva. ¿Que ustedes lo vieron? ¿Alguna vez vieron un cálculo? ¿Vieron cálculo alguna vez? Ingeniero, una pregunta. Ajá, dime. Entendí la idea, pero en código tendríamos que ir dividiendo, nosotros pasando los parámetros, pasándole Sí, a este sí. algoritmo que hemos hecho, ¿no? Ajá, sí, sí. Ahorita voy a ir a armárselo. Lo que quiero es que entiendan el concepto. Pero a ver, en general el MERSOR al final nunca ordena. Porque ¿cuál es? Le dice, ordena este pedazo, luego mezclarlo y ya lo tiene. Pero cuando va este pedazo acá, otra vez no lo ordena, lo divide en dos y dice, ordena este pedazo. Y entonces, ¿hasta cuándo? Como nunca ordena, en realidad llega hasta que los pedazos solo tienen un elemento. Es como que agarra un vector de dos elementos, lo divide en dos, ordena este y lo mezcla, pero en realidad no tiene que ordenarlo. Cuando llega el vector a tener un solo elemento, ya está ordenado, pues, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como ya todo tiene un elemento, ya está ordenado. Entonces agarra, ¿qué hace? Estos dos elementos los mezcla, obtiene un orden parcial con la mezcla. Luego lo mismo hizo acá, digamos, ¿no? Digamos, tenía estos otros dos pedacitos acá que solo tenían dos elementos. Entonces los mezcla, digamos, ¿no? Y termina en este. Y como lo vuelve a mezclar estos dos pedacitos, entonces va a quedar 2, 3, 4 y 5, ¿se entiende? Entonces él en realidad lo que va haciendo es dividiéndolo hasta que el pedazo solo tiene un elemento. Entonces cuando el pedazo tiene un solo elemento, significa que ya está ordenado. Entonces si un vector tiene un solo elemento, ya está ordenado. ¿Por qué? Porque si tiene solo uno, cualquier vector que tenga un solo elemento ya está ordenado, porque no hay dónde más, ¿no? Tiene que tener, para que valga la pena ordenarlo, tiene que tener dos o más elementos. Si no, no tiene sentido ordenar algo. Si solo tiene uno, no tiene ninguno. Puedes asumir que ya está ordenado. Entonces, en la lógica, voy a borrar esto un rato, espero que hubieran copiado o grabar. Bien, entonces la lógica del MERSOR ya lo vamos a hacer. Entonces, procedure vector.msor le vamos a llamar. Entonces, el MERSOR necesita que le envíes el inicio y el final de lo que va a ordenar. Obvio, la primera vez, ahorita lo voy a poner de tipo Word. Entonces le dices el inicio y el final. Obvio, la primera vez, acá, vamos a crear otro procedimiento, procedure
Este no recibe parámetro, porque así lo llama. Normalmente, obvio, ningún procedimiento ordenado recibe parámetro. Entonces aquí simplemente que le llamas a ese emisor, el que sí recibe, y le envías 1 y la dimensión. Le dice, en otras palabras, ordename todo el vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Entonces este procedimiento acá recibe, dice, es todo el vector. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer el mersor? Lo primero que hace el mersor es ver si el pedazo, el inicio y el final, tiene por lo menos 2 elementos. ¿Cómo sé que por lo menos entre el inicio y el final hay 2 elementos? Porque si tiene uno o ninguno, no hay nada que ordenar. ¿Se entiende? ¿Cómo sé yo que por lo menos hay 2 elementos entre el inicio y el final? Señores. Puede ser F menos I. No, en realidad si I fuera igual a F, ¿cuántos elementos hubiera si I fuera igual a F? Es como dice su compañero. Si I fuera igual a F, ¿qué pasaría? Hubiera un solo elemento, porque I es igual a F. Los dos apuntan al mismo sitio, entonces el inicio y el final es el mismo, entonces habría un elemento. Pero si I es menor que F, hay por lo menos 2 elementos. ¿Se entiende o no? Porque si I es igual a F, hay 1. Si I es mayor que F, hay 0 elementos. Si el inicio es mayor que el final, por ejemplo, yo le envío 1 y la dimensión es 0, ¿qué pasaría si yo le envío 1,0? El inicio es 1, la dimensión es 0. El inicio I sería mayor que F, estaría vacío el vector. Si dimensión es 1, yo le envío de 1 a 1, I es igual a F, estaría un solo elemento del vector. Pero si I es menor que F, significa que por lo menos hay 2 elementos. Entonces vale la pena ordenarlo. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen la lógica? Señores. Hablen. Entiendo. Entonces, ¿qué dice el mersor? Ah, mira, tenés que dividir el vector ese que te está pasando en 2 pedazos. Entonces vas a sacar la media, que va a ser el inicio, más el final, dividido entre 2. Entonces, ahora dices, tienes que ordenar el primer pedazo. ¿Por qué va a estar dado el primer pedazo? ¿Ves? Aquí es donde llamas recursivamente, haces lo mismo. Dice, ordenar el pedazo dado por I y M, ese pedazo ordenado. Luego, ¿qué tengo que hacer? Ordenar el otro pedazo, que está dado por M más 1, F. Eso, M más 1, F. Entonces le estoy diciendo, dividiste el vector en 2 pedazos. Ahora ordena este pedazo, luego ordena este otro pedazo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Ya pues. Llamás al algoritmo de mezcla, decís, le mezclaslo desde I hasta M y desde M hasta F. Y ese es el brutal merge sort. Obvio, siempre y cuando lo tengas el algoritmo de mezcla. ¿Se entiende? Señores. Señores, ¿se entiende? Señores, hable pues. Hola, hola.
¿Se entiende o no? ¿Qué tan mudo o qué, che? ¿Cómo es, cómo es? ¿Se entiende o no se entiende? Ronald. Ronald. Inge. ¿Se entiende? Inge, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Entonces, el Merge Shop, usted dice que se trabajan con dos vectores, ¿no ve? No, Y los... en realidad es sobre el mismo vector, si te das cuenta. Es solo una parte del vector, es como conceptualmente tuviera dos vectores, pero en realidad es el mismo vector que está dividido no físicamente, sino lógicamente en dos partes, ¿no? ¿Y las dos partes ya tienen que estar ordenadas? Sí, eso no es que ya deben estar ordenadas, vos lo metés ordenado, lo que él va haciendo es dividiéndolo en dos pedazos, ordenar un pedazo, luego ordenar el otro pedazo y luego mezclarlo. Eso es lo que está diciendo que va a hacer el Zor, ¿eh? Va a ordenar un pedazo, va a ordenar el otro pedazo y luego lo va a mezclar y ya lo tiene todo ordenado. Eso es lo que hace el Mersor, ¿no? En base, todo lo hace en base al algoritmo de mezcla. No es que vos tenés que meterle los pedazos ordenados. Él lo va a ordenar cada pedazo y luego lo va a mezclar. Pero ¿cómo lo hace ese de ordenar cada pedazo? En realidad no lo va haciendo, va dividiéndolo hasta que cada pedazo solo tiene un elemento. Y como ya tiene solo un elemento, ya está ordenado. Entonces, si quieres, a ver, vamos a poner acá. El truco está acá, ¿no? Vamos a poner algo para, a ver, para que se vea más bonito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a poner así, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo divide en dos pedazos. Dice, voy a ordenar este pedazo. Pero para ordenar este pedazo lo vuelve a dividir en dos pedazos. ¿Sí? Y finalmente esto lo divide en dos pedazos. ¿Entiendes? Sí, y entonces, ¿qué es lo que hace acá? Fíjense. Acá dice, este pedazo otra vez lo vuelve a dividir en dos pedazos. Dice, ¿sí? Aquí, ¿ves? Hasta aquí vamos. Entonces, como ya este solo tiene un elemento, dice, ya está ordenado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mezclar. Dice, tengo que mezclar este con este. Entonces, al mezclar va a quedar así, 2 y 7. Luego este, como ya tenía uno, ya estaba también ordenado, entonces dice, tengo que mezclarlo ya estos dos pedazos. Al mezclarlo, esto va a quedar 1, 2 y 7. ¿Sí? Luego hizo lo mismo con este pedazo. Entonces, ¿ves? Este pedazo lo dividió en dos pedazos, este ya quedó acá, este lo mezcló, al mezclarlo quedaron 3 y 4. Luego estos dos los mezcla y va a quedar 2, 3 y 4. Luego los va a mezclar estos. Al mezclarlo esto va a quedar 1, 2, 2, 3, 4 y 7. Hace lo mismo acá, lo divide en 2. Luego este en 2, este ya está ordenado porque solo tiene 1. Este lo divide otra vez en 2, ahora los mezcla, al mezclarlo va a quedar 4 y 5. ¿Sí? Luego al mezclarlo con esto va a quedar 4, 5 y 6. Luego hizo lo mismo acá, lo dividió en 2, este ya está. Este lo mezcla y va a quedar así 0, 8. Luego esto mezclarlo va a quedar también 0, 8 y 10. Luego al mezclar estos dos va a quedar 0, 4, 5, 6, 8 y 10. Y finalmente va a mezclarlo estos dos. Y al mezclarlo estos dos va a quedar 0, 1, 2, 2, 3,
4, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. ¿Se ve? En realidad nunca lo ordenó, siempre utilizó la mezcla, porque lo único que voy haciendo aquí en realidad fue dividiéndolo hasta que no tiene, hasta que ya solo hay un elemento y después ya se dedica solo a mezclar. Mezcla, mezcla, mezcla hasta que obtiene ya el resultado final a punta de mezcla. En realidad nunca ordenó, ¿no? En realidad solo lo dividió hasta que el pedazo solo tenía un elemento y obvio como ya tienes uno ya no queda más que mezclarlo, pues, ¿no? Porque ya está ordenado, así como lo voy haciendo ahorita, paso a paso. ¿Se entiende o no? Señores. Sí, ahora sí se entiende. Quedó claro. A ver, intenten digerir el tema, hacedlo correr en el computador, digamos, ¿no? Probadlo, tratar de entenderlo. Pueden ver en internet también un poco si no terminaron de entender. Y obvio, la siguiente clase, a ver, me preguntan si algo no entendieron o ya medio entendieron, pero algo todavía no le cuadra. Traten de, primero, obvio, completarlo todo el algoritmo, pasarlo al computador, hacerlo correr, probar que realmente funciona, digamos, ¿no? Y finalmente tratar de entender todos los detalles y si no hay algo, pregunten, pero pregunten, pues, ¿no? ¿Vamos? ¿Este sería el más eficiente, ingeniero, o no por lo que es recursivo? Es uno de los más eficientes el Merge-Sort, de los que lo hace más rápido. En realidad son tres los más utilizados a nivel de ordenación. El Quicksort, el Merge-Sort y el Heap-Sort son los algoritmos más utilizados en las implementaciones cuando se trata de ordenar, porque son los que lo hacen más rápido. Dependiendo de la estructura de datos, eso en estructuras de datos lineales normalmente son, pero luego hay otras estructuras de datos en las cuales hay algoritmos que lo hacen mejor que esto, pero ya solo sirven para ese tipo de estructuras, ya no para este tipo de estructuras lineales, ¿no? Pero en general, cuando se trata de estructuras lineales, los más utilizados son estos, ¿no? Ingeniero, disculpe. De hecho, el Merge-Sort se comporta mucho mejor que el Quicksort. El Quicksort, si leen un poco su tiempo promedio, es en realidad n cuadrado. Su mejor tiempo es n por logaritmo en base 2 de n. En cambio, el Merge-Sort, su tiempo promedio y su mejor tiempo es n por logaritmo en base 2 de n. ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿y el proyecto dijo que nos iba a hablar un poco en estas clases? Ah, ya, lo que pasa es que, ay, me olvidé esta semana. El viernes, porfa, tras que comencemos, vamos a avanzar del juego. Ya les voy a mostrar. Sí, mi intención era esta semana, ¿verdad? Pues, ¿no? De ir mostrándole. El viernes, porfa, sí o sí, hágame acuerdo tras que comencemos la clase que les muestre lo del juego. Ya les vaya a explicar, en realidad vamos a ir viendo varios temas de del juego, pero porfa, me olvidé yo, me fui con esto. Porfa, el viernes, tras que comience la clase, háganme acuerdo para que no me vaya a olvidar de nuevo, ¿ya? Ya, ingeniero. Por si acaso, también espero no olvidarme, pero mañana en el otro grupo, ahí voy a comenzar también a explicar lo del juego, si quieren asistir también. ¿Podemos entrar, ingeniero, es el mismo link? Sí, es el mismo link. ¿Ya? Listo, señores, entonces estamos... No es a la misma hora, el otro grupo es a las 5 de la tarde. No, perdón, no es a las 5, diré, es a las 3 de la tarde. El otro grupo pasamos a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 es con el otro grupo y con ustedes a las 5, ¿ya? ¿Listo? Nos vemos, chao, chao.